Muchísimas gracias, Efe. Gracias por estar de nuevo aquí con ustedes. Les agradezco mucho. Como bien dice, pues el tema de hoy pues no es un tema fácil, pero pienso que a final de cuentas todo, como dice en la palabra del Señor, todo nos sirve para bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, voy a compartir. Sí vemos, ¿verdad? Ok. Pues bueno, el tema del día de hoy para nosotros es despidiendo personas. Sabemos que es un proceso de la parte de lo que viene siendo recursos humanos y pues pienso que es el punto final dentro de una organización, pero pues es el principio para nuevas oportunidades. Entonces el despedir personal no es fácil. El despedir personal, sobre todo para quienes estamos en una empresa donde a final de cuentas somos cristianos, donde conocemos la palabra del Señor, pues sí es un desafío difícil, pero pues sabemos que es parte también para poder mantener el negocio y sobre todo esa rentabilidad. Entonces, a final de cuentas, cuando despedimos a un empleado, pues podemos temer la posible reacción de la persona, pero como lo comentaba al principio, sí es bien importante el poder entender que hacer entender a esas personas que si se les dan las oportunidades necesarias, si se les hacen procesos como evaluaciones, como un seguimiento, como esa retroalimentación, pues obviamente la persona tiene que entender el por qué se está despidiendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Existen otras alternativas? Debería esperar y ver si el empleado puede ser redimido y quizá después se convierte en un valioso colaborador para la compañía. Por eso comentaba esto. Sí es bien importante que dentro de nuestros procesos de la organización, ya sea una empresa pequeña, mediana o grande, tengamos esos procesos donde a la gente se le haga saber cuál ha sido su desempeño, ya sea en forma trimestral, cada 6 meses o anual en su momento, para que podamos estar haciéndole conciencia de cuál ha sido pues ahora sí las causas que él tiene las razones por las cuales él tiene que ir mejorando su desempeño. Dentro de los procesos de recursos humanos, nosotros a nuestros clientes normalmente les recomendamos que hagan la contratación del personal, cuando la hacen, hagan un contrato de 1 mes y posteriormente ya hagan su contrato de 3 meses. Sabemos, por ejemplo, aquí en México, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son 180 días lo que nosotros podemos extender lo que es la cuestión de los contratos y eso nos hace saber si esa persona es ideal para el puesto, si tiene las actitudes y las aptitudes para desempeñarlo y pues nosotros obviamente poderlo mantener dentro de nuestra organización y hacerlo crecer dentro de la misma. Obviamente, como lo vieron en la sesión pasada, la cuestión de contratar al personal pues es crucial. Ofelia, pues es una experta en ello. Sabemos que a la hora de reclutar el personal es un momento muy sensible y muy importante porque a la vez el poder nosotros hacer todas esas evaluaciones, todas esas, vamos a decir, referencias, investigaciones de la persona, pues nos pueden ayudar a que esa persona sea la correcta. Ya ingresando dentro de lo que es el proceso, aplicando al perfil correcto, pues obviamente ya de posterior a que ya ingresó a la organización, ya es una responsabilidad de nosotros como empresarios, de nosotros como empleados del área de recursos humanos, el poder mantener y retener a esa persona. Sabemos que ahorita, por ejemplo, dentro de lo que es aquí el estado de Nuevo León o a nivel nacional, existe una alta rotación. ¿Por qué? Porque existe, gracias a Dios, mucha demanda de mano de obra dentro de lo que es el estado de Nuevo León, pues es uno de los estados pues muy industriales y constantemente existe lo que le llamamos la rotación. Entonces, ¿qué sucede? Cada una de las empresas tenemos la responsabilidad de retener a ese personal. Entonces, por eso, a final de cuentas, sí existen esas alternativas, sí existen esas formas de poderlo retener, de poderlo mantener, de poder, a final de cuentas, hablar con esa persona y darle ese seguimiento. ¿Debemos esperar y ver si el empleado puede ser redimido? Pienso que sí. Tenemos, pues inclusive dentro de la misma ley,
Existen un proceso, por ejemplo, aquí en México que se llaman actas administrativas, donde nosotros también le estamos dando a conocer si el empleado tuvo algún tipo de falta, algún tipo de situación, que él esté enterado que pues si existe nuestro reglamento interior, pues obviamente esas actas administrativas van a tener, va a poder, no sé, ser 2 o 3 y ya entonces puede ser despedido. Entonces sí debemos de nosotros buscar que nuestros colaboradores crezcan dentro de la organización, que podamos retenerlos y darles el tiempo de crecimiento. Nosotros en recursos humanos normalmente manejamos una curva de aprendizaje, ya sea para empleados directos de la operación o para empleados, obviamente, ya sea administrativos, gerenciales y demás, de una curva de aprendizaje de 3 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que así tengamos el nivel que tengamos, ya seamos gerentes, supervisores o simplemente o tengamos simplemente otra posición, pues tenemos que conocer la empresa, porque entramos a una organización y pues obviamente entramos, nos tienen que dar una inducción, tenemos ver si hacemos, ahora sí que podemos llevarnos bien con nuestros compañeros, entender la cultura de la organización. Entonces todo eso se hace en ese proceso de 3 meses. Por eso yo hablaba a lo mejor hasta de 180 días, que es en cuestión de los contratos, pero eso va aunado a lo que viene siendo el aprendizaje o esa curva de aprendizaje del empleado dentro de una organización. Entonces, si nosotros vemos que en la palabra de Dios, el Señor pues nos pone en Lucas 29 al 16, lo que viene siendo la parábola de los labradores o de los agricultores, pues vemos que en esta parábola, pues obviamente sí se tenía una razón. El dueño de este viñedo tenía una razón para poder haber pues desechado a estos siervos, hasta inclusive pudiera haberlos matado en determinado momento, porque pues si la leemos, pues primero que todo, él arrendó, ¿verdad? Ese viñedo se lo arrendó a estos agricultores o labradores y luego mandó cobrar, pues obviamente su parte de la cosecha, no se la dan, manda a otra persona, no se la dan, lo insultan, lo desechan y lo mandan con las manos vacías. Y luego que dice el dueño, pues voy a mandar a mi hijo para ver si a él sí le dan la parte que lo toca y aparte a ver si lo respetan. Y pues, ¿qué sucede? Al contrario, lo matan y lo desechan. Entonces, lo asesinan y obviamente ellos dicen, no, pues para nosotros quedarnos con el viñedo. Sabemos que esta parábola pues nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que al final de cuentas pues él, la vida del Señor pues Dios nos la dio al final para podernos perdonar y él pues nos ha estado hablando, así pues también igual al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a nosotros mismos como gentiles, para que nosotros podamos entonces recibir al Señor. Pero obviamente esto aplicándolo a la parte laboral, pues nos damos cuenta de que claro que se tenía una causa, el por qué él tenía que desechar a estas personas o el por qué él tenía que despedir a estas personas, ¿verdad? Entonces, claro que existen causas dentro de lo que viene siendo pues nuestra Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, o simplemente si en tu país, pues a lo mejor existen algunas otras o tienes algún reglamento interno de tu organización, existen causas para despedir a un empleado. Y estas causas inclusive están respaldadas con la palabra de Dios. Y pues algunas causas, por ejemplo, es el proporcionar documentación o referencias falsas, incurrir en actos de violencia, en injurias, maltratos, en cuestiones de descuidos del trabajador, en cuestión de seguridad que pueda, obviamente, dañar a los demás trabajadores, el poder, el trabajador también, el que revele secretos acerca de cómo hacer con los asuntos de carácter reservado con prejuicio de la empresa que nos habla. Y para esto, cada una de estas causas, por ejemplo, la siguiente, las 3 faltas de asistencia, los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o que la persona se presente con estado de embriaguez o con algún tipo de droga o algún acto inmoral de hostigamiento. Yo lo que he observado es que muchas de las empresas lo que hacen es que quieren evitar que el empleado llegue a esto. Al empleado, viéndolo también del lado de la empresa, al empleado se le proporciona en muchas de ellas equipos de seguridad,
se les dan cursos de seguridad para que pues no caigan en ningún tipo de accidente. Se les dan cursos, inclusive hasta el mismo gobierno aquí en Nuevo León tiene ciertos institutos que apoyan a las empresas pues para hablar acerca de los actos de violencia, acerca de actos de todo lo que es la cuestión de acoso sexual o todos los temas acerca de drogas y demás. Entonces, muchas de las empresas hacen sus planes de capacitación para retener al personal, educarlo y que estas faltas no se lleguen a realizar. Y aún así, como seres humanos imperfectos que somos, muchos de ellos llegan a causarlo, aunque ya se les haya notificado, se les haya informado. Normalmente dentro de toda organización siempre se pide que exista algo que se llama inducción. Y ustedes como empresarios lo saben, como empresarias lo saben, hay que darle una inducción. Ahorita hablábamos de ese tiempo de 3 meses. En ese tiempo de 3 meses hay que darle una inducción a la persona para qué quiere la empresa de esa persona, cuál es la cultura de la empresa, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cuáles son los límites. Y obviamente mostrarle que existe un interés porque la persona permanezca, porque a final de cuentas, para lo que viene siendo la empresa, el que un empleado salga de la organización es un costo alto. Sí, es un costo alto porque pues hablábamos de la contratación. La contratación tiene un costo. Desde el momento en que empieza todo el proceso de entrevistas, todo el proceso de entrega de papelería, todo el proceso de esa espera para que pueda ingresar la persona, pues ya inviertes ahí obviamente dinero y tiempo. Otro proceso, muchas veces dentro de los procesos, y volvemos al punto de que Ofelia es experta en ello, pues el hacer lo que viene siendo los exámenes psicométricos, el validar a esa persona. Entonces, todo el tiempo de los supervisores para cuestiones de entrevistas o el tiempo nuestro si nosotros lo vamos a entrevistar. Entonces, ya el proceso de contratación en sí ya genera un costo más que le vamos a dar de inducción y ese proceso de permanencia para que él pueda desarrollarse dentro de lo que viene siendo la organización, pues es otro costo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que queremos nosotros como empresarios? Retener a la persona. Entonces, educando, se les educa, se les dice el cómo sí, el cómo no, y obviamente estas causas para despedirlo, pues nos respaldan para tomar la decisión. Pero como lo decíamos ahorita, ¿verdad? Siempre debe de existir esas oportunidades para lo que viene siendo el empleado, el trabajador, y darle a conocer cómo se va desempeñando. Actualmente las generaciones que están ya ingresando dentro del mundo laboral, como son, pues, bueno, ya los millennials, pues ya tienen más de 30 años o 40, o con lo que son los centennials, que le pudiéramos llamar, pues son chicos jóvenes que quieren esa retroalimentación rápida, ¿sí? Esa retroalimentación rápida de cuál es el desempeño para ver si ellos se pueden adecuar a lo que es su cultura. Ahorita, por ejemplo, de que hablábamos acerca de estas causas, ahora que vemos aquí la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que está respaldado lo que hablábamos ahorita de las causas que pudieran ocasionar que nosotros tengamos que despedir a un empleado. Obviamente, pues el hablar mentiras, así como lo dice en Proverbios 6:19, dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 14:2 vuelve a hablar acerca de la mentira y de la discordia entre hermanos. Creo que aquí lo repetí y ahorita lo corregimos. Y lo que es el perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos respalda para poder entender que por el hecho de ser cristianos no quiere decir que seamos excelentes trabajadores, pero nosotros como empresarios, vuelvo a repetir, tenemos que buscar hacer que nuestros trabajadores sean buenos y desempeñen, y lo último que querramos hacer es despedirlos. Ahorita yo lo decía antes de que pudiéramos entrar a esto, que el trabajo duro o el trabajo difícil es el poder despedir y es el último punto al que tenemos que recurrir como empresarios, porque a final de cuentas o como empleados, pues lo que queremos es retener, es el mantener a nuestros buenos empleados. Ahora, si ya nosotros vamos dando esos tiempos donde vamos conociendo a la persona, quienes ya tenemos experiencia,
Yo puedo decir que a una persona sabemos si es buena, o si no es tan buena con esos 3 meses, inclusive con el mes, o inclusive dentro de los procesos de recursos humanos con el que si asistió a la entrevista o no asistió, o está pidiendo una segunda opinión, una segunda, perdón, cita, y que nos den la causa, porque a final de cuentas en los pequeños detalles vamos conociendo a las personas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, obviamente, dentro de nuestra organización? Aparte de establecer estos procesos de que hablábamos, de esa inducción, de esos tiempos de evaluación, de esa retroalimentación constante, de decirle cómo va la persona cuando se le da ese seguimiento. En algunas empresas, inclusive, lo que hacen es que cuando ingresa la persona y no existe a lo mejor un departamento de recursos humanos fuerte o simplemente con el personal necesario, le asignan a lo que le llaman un hermano mayor o otra persona dentro de la misma organización para que respalde a esa persona de nuevo ingreso y lo guíe dentro de la empresa, enseñándole obviamente cuál es la cultura de la organización y obviamente la labor del trabajo para que sea más productivo y su curva de aprendizaje sea más rápido. ¿Qué nos aconseja la palabra? ¿Sí? ¿Qué nos aconseja la palabra? Nosotros ahorita podemos decir que en Proverbios 9 nos dice que no reprendas al insolente, no sea que acabe odiándote, pero si reprendes al sabio, te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Entonces, si tenemos nosotros buenas personas, las vamos formando dentro de la organización, vamos viendo sus actitudes, porque las aptitudes, el que él puede desempeñar su trabajo, eso nosotros podemos enseñarlo, pero la actitud hay que refinarla, hay que suavizarla y hay que adaptarla dentro de la cultura de la organización. Últimamente se habla mucho del salario emocional. A lo mejor nosotros dentro de nuestra empresa no tenemos tantos recursos para poder desempeñar todo este proceso de inducción, de poder a lo mejor darles un sueldo mucho mayor de lo que pueda hacer el mercado, pero el salario emocional muchas veces no tiene gran costo. Nosotros lo hemos visto en muchas de las empresas que retienen a su personal, que hacen que su personal tenga ese sentido de pertenencia, inclusive que tengan, por ahí algún cliente nos dijo que tengan tatuado el logotipo de la organización, pues es ese salario emocional. Y a veces dicen, la gente cuando renuncia en forma voluntaria, no renuncia a la empresa, renuncia al jefe. Entonces, el tener buenos jefes, el ser buen jefe, pues eso también ayuda a que se retenga el personal. ¿Qué es lo que nosotros podemos hablar del salario emocional? Son todos aquellos beneficios no monetarios que una empresa ofrece a sus empleados, además del sueldo final de cada mes o de cada quincena o de cada semana, según se pague, como son las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, esos planes de desarrollo que hablábamos que podemos darle a los empleados o mostrarles, o si no tenemos grandes posiciones y a lo mejor somos 3 o 4 dentro de la organización, el que las personas puedan ir conociendo cada una de las posiciones y podamos hacer lo que le llaman ahora multifuncionales o multitask, para que ellos vayan conociendo y vayan encariñándose con la empresa, enamorándose de la empresa. El desarrollo personal y profesional, un buen ambiente laboral. Ofelia, pues yo sé que es una de las personas que siempre generó con su personal a su cargo un muy buen ambiente laboral. Recuerdo eventos tan simples como, ¿sabes qué? Vamos a celebrar el día 15, ¿no? Y llevaban taquitos, se vestían, se tomaban fotos, adornaban el lugar y todos emocionados porque estaban conviviendo de esa forma. Entonces, no hay necesidad a lo mejor de mucha inversión y solamente a lo mejor es el tiempo de la hora de la comida del personal. O también otro de los que también recuerdo dentro de una empresa es que pues hacían un pizarrón de gratitud. Entonces, en ese pizarrón se anotaban aquellas personas a las que tuvieras tú que agradecerle algo. Agradezco el día de hoy a Keren porque me ayudó a terminar mi trabajo.
o agradezco a mi supervisor porque me dio permiso. Entonces, esos ponían ahí unos tipos post-it dentro de ese pizarrón donde todos pasaban y le llamaban el pizarrón del agradecimiento. O también dentro de lo que nosotros, otra de las actividades que nosotros hacíamos, pues también es, y que sé que muchas empresas lo hacen, el adornar los lugares. Ahora que a lo mejor estamos trabajando en tiempo híbrido, el mandarle al personal, pues un detallito o írselo a dejar con el mensajero, pues eso también ayuda mucho porque obviamente, aunque estamos fuera de lo que viene siendo ya las oficinas, pero sí hay formas con las redes sociales, no se diga, en el Facebook de la empresa, en el LinkedIn, en lo que viene siendo el WhatsApp, el poder estar unidos a pesar de que no estamos todos presentes. Entonces, sí buscar ese buen ambiente y obviamente una cultura de valores de la empresa, acordes a los del trabajador. Sabemos que pertenecemos a una organización por mucho tiempo, pues principalmente pues ahora sí que nos involucramos o como dicen por ahí, nos casamos con lo que son los valores y principios de esa organización. Y pues compatibilidad de vida personal y profesional, tener esas prioridades bien establecidas y que la empresa me dé la oportunidad a mí de poder tener ese balance de mi vida personal, obviamente familiar, con lo que viene siendo la organización. Y pues también ser parte de las decisiones de la empresa. Entonces, el salario emocional es bien importante para que nosotros podamos inyectarlo al personal. Y lo que decía ahorita, el despido es lo último en lo que tenemos que pensar. En lo que sí tenemos que pensar es cómo retener al trabajador, al empleado, cómo mantenerlo interesado por la organización. Sé que hay conflictos, sé que hay situaciones que a lo mejor van a ser, vamos a decirlo así como dirían unos clientes, imperdonables, como es a lo mejor un acto inseguro o una cuestión de que ya la persona pues tiene 3 o 4 faltas y pues nos hemos dado cuenta que a lo mejor no son justificadas. Entonces, pues sí, como ahorita lo platicábamos, sí puede haber esos actos o que la persona llegue en embriaguez o con algún tipo de droga, pues ya obviamente ahí se tiene que tomar la decisión de inmediato porque al final de cuentas está perjudicando a la empresa. La empresa sí es un bien social, pero la empresa a final de cuentas tiene que ser rentable para todos los que sí nos quedamos, para todos los que sí estamos haciendo lo que debemos de hacer dentro de cualquier organización y obviamente para lo que vienen siendo los dueños o accionistas. Propiedades de la cultura laboral para los empleados de diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Mi cultura, mi posición dentro de lo que viene siendo la organización para yo poder hacer ese match. Pues, por ejemplo, los trabajos sindicalizados siempre van a buscar un buen liderazgo. Para poderse retener o mantener dentro de una organización, siempre tienen que buscar esa buena relación con el supervisor. Obviamente, sueldo competitivo. Hace rato comentaba de que existe mucha rotación del personal porque pues normalmente está la cuestión del sueldo en algunas empresas o están dentro de un parque industrial y la empresa de enfrente está ofreciendo tal cantidad, 50 pesos más y la persona se mueve, ¿verdad? Entonces, sueldo competitivo, yo sé que también dentro de los empresarios se hacen tipo asociaciones y tipo uniones para poder establecer esos sueldos, no solamente con el salario mínimo, que sabemos que en muchas de las organizaciones no es posible el poder otorgar un salario mínimo por lo mismo competido que existe. Entonces, el trabajador sindicalizado siempre va a buscar una buena relación, un sueldo competitivo y oportunidades de crecimiento. Esa capacitación, ese decirle cómo sí se pueden hacer las cosas. Los que recién salen de una carrera, pues obviamente quieren conocer el producto, sí, todo el sueldo competitivo y las oportunidades de crecimiento. Los ingenieros, pues que buscan un ambiente laboral, impulsados por un equipo con liderazgo, sueldo competitivo, experiencia, retos y oportunidades de desarrollo. Y los gerentes y altos ejecutivos, obviamente el sueldo competitivo, crecimiento, imagen y transparencia y reputación dentro de lo que es una organización. Entonces, los diferentes niveles dentro de la organización, pues estamos buscando, si vemos, puntos en común, objetivos en común, para poder mantenernos dentro de la misma.
y sabiendo que dentro de lo que es una organización, entre mayor es el nivel del empleado, mayor es el carácter o la fortaleza para afrontar decisiones, frustración, manejo de conflictos y poder resolver, tener la actitud de poder resolver los problemas. Conforme baja la pirámide de la organización, la sensibilidad es mayor. Por eso es bien importante, a muchos de nuestros clientes se los decimos. O sea, no es que el operario o la persona sindicalizada sea una persona débil. No, es una persona sensible que tú tienes que saber cómo llegarle, cómo tratarle para poderle mantener y poder tener una buena relación y que tenga esa permanencia para la misma. Les voy a platicar algo. Yo trabajé en una empresa, recién empecé hace ya buen tiempo, ¿verdad? Fue una de mis primeras empresas que era para General Motors. Y pues a mí me tocaba el área más bonita de lo que es recursos humanos y lo que es capacitación. Entonces a mí tocaba darle la bienvenida al personal, capacitarlos, darles toda esa semana de inducción, acompañarlos, decirles cómo hacer el producto, el poderles mostrar los valores de la compañía, el que pues las medidas de seguridad y demás. Esa empresa tenía esa inversión muy grande en la parte de capacitación, que la gente tenía un sentido de pertenencia, que su bata, a mí me llamaba mucho la atención de que la bata, llega un momento en que la bata que ellos usaban para, como protección para su ropa a la hora de estar desempeñando los arneses, la utilizaban hasta para salir. Tú te los podías topar de repente, no sé, en el súper o algo y traían la bata y su gafete. Entonces decían, mucho en esta organización, que nosotros teníamos que desarrollar siempre ese sentido de pertenencia, tanto así que la persona se sintiera orgullosa de salir afuera y traer esa bata puesta. Entonces sí llegué a verlo, sí llegué a entender que las personas, a pesar de que no teníamos las grandes condiciones o las grandes instalaciones, sí podíamos ir trabajando esa mentalidad de excelencia, esa mentalidad de compromiso para cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, la cultura laboral dentro de una organización es muy importante y darnos cuenta, volvemos al punto, de que el despedir a los empleados tiene que ser la última opción, pero obviamente cuidando siempre el mantener nuestra organización limpia de ella. Ahora, como cristianos, lo hablábamos al principio, sí es muy importante cómo nosotros tomemos ese proceso final, ya cuando no hay más que otra decisión para con la persona. Es hablarle, es mostrarle cuáles son la situación por la que nosotros estamos decidiendo que se retire de la empresa, el poder, obviamente es un momento sensible, nosotros mostrarlo con amor, quienes somos, obviamente sabemos que tenemos que orar antes de que se llegue a tomar esa decisión, porque muchas veces también sucede que a lo mejor esa persona ya tiene 5, 6, 7 años dentro de la organización, le has dado muchas oportunidades, lo has capacitado, pero luego ya llega un momento que a lo mejor tú como jefe o tú como empresario ya te ves mal ante los demás por haberle estado dando tantas oportunidades a esa persona. A lo mejor esa persona sí es muy competente, tú le llamas la atención y vuelve a tomar la línea que tú le estás marcando, pero luego vuelve a caer en algún, a lo mejor, maltrato para sus compañeros. Y pues ya es ahí donde los demás dicen, oye, pues, ¿qué pasa? Sabemos que es buena esa persona, pero si está dando maltrato a los demás, pues creo que ya le están dejando pasar mucho, pues ya el jefe empieza a verse mal, inclusive llegan a decir, oye, pues a lo mejor porque es amigo o amiga del jefe, ¿verdad? Pero debemos darnos cuenta hasta dónde, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude a entender hasta cuántas veces le debemos dar esas oportunidades. Ahorita hablábamos de que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues existen actas administrativas y a lo mejor pueden hacer hasta 3 veces o 4, dependiendo de cómo lo tengamos establecido en el reglamento interior. Pero nosotros como cristianos creo que a final de cuentas lo que nos guía es la palabra de Dios, el poder orar
y el poder darnos cuenta si es momento de que esa persona termine su ciclo dentro de la organización y hacerlo de la mejor forma nosotros, y de ahí partir obviamente a una nueva oportunidad. También si la persona es cristiana y si es consciente, debe darse cuenta que el Señor es el que da el trabajo y el Señor es el que quita el trabajo. El Señor siempre nos va a tener dentro de su plan estratégico en el punto que Él nos requiere. Y va a llegar y va a utilizar a lo mejor no las mejores formas para algunos de sacarnos de ese lugar y llevarnos a otro lugar para que nosotros seamos todavía más fructíferos de lo que pudiéramos haber sido si nos mantenemos en esto, para cumplir ese propósito para el cual Él nos ha llamado. Entonces, como cristianos no debemos de olvidar el amor del Señor para con los demás, el darnos cuenta que no podemos hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan, y el darnos cuenta que la disciplina, así como lo dice en Hebreos 12, 5 al 11, es necesaria para que nosotros formemos nuestro carácter. Hay quienes a lo mejor estamos todavía en una organización porque el Señor sigue formando nuestro carácter y el Señor quiere que podamos ver siempre su mano de poder ahí. Entonces, es bien importante el que podamos crecer en ese amor, el darnos cuenta que Cristo es el que está ahí con nosotros, sea la oportunidad como empresarios de conocer a las personas, de compartirles el evangelio, que a veces no es abiertamente, pero siempre se da la oportunidad cuando el Espíritu Santo y cuando el Señor nos lo permite. Entonces, pues, ya para cerrar, solo quiero decirles que sí es un tema difícil el despedir personal, pero es un tema en el cual si nosotros ya hicimos todo lo posible para que esa persona retenerla y no se pudo hacer por la cuestión de que esta persona no quiso, nosotros podemos estar tranquilos de que es el momento correcto para que esta persona ya no esté dentro de nuestra organización. Entonces, pues, gracias, chicas. No sé si tengan algunas preguntas. Estamos aquí y pues ahora sí que hace frío, por eso de repente me tiembla la voz porque creo que no me traje algo calientito. Entonces, pues, espero sea de beneficio para ustedes y pues bueno, igual y que vengan las preguntas.